Ya es, ¿y tú qué trauma tienes? ¿Y qué herida andas manejando? ¿Constelaste, no constelaste? Y ya uno se conecta de una manera completamente distinta. ¿Y vas a terapia o no? Canasta básica. Canasta básica, sí, huevos, leche, terapia. ¿Tienes o no tienes? No tienes, next. No quiero andar invirtiendo mi tiempo en ver si acaso nos curamos juntos. Que también eso, imagínate el nivel de ansiedad de poder conectar con una pareja que esté corregida. Hola hiperactivos, yo soy Abby W, bienvenidos a este su espacio Doblemente, un lugar creado para pensar, cuestionar y reflexionar sobre todo lo que nos venga en gana, esperando tener siempre el lado A y B de las cosas, tomando en cuenta los diferentes puntos de opinión de las personas. Bienvenidos. Hiperactivos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su set del podcast Doblemente. El día de hoy tenemos casa llena. La verdad me pone muy contenta porque tenemos con nosotros para hablar un tema que en el tablero de Abby también se ha presentado. Ese tema es ansiedad y qué mejor que poderlo compartir desde la experiencia personal, pero también desde lo profesional. Grace, me da mucho gusto tenerte aquí. El gusto es mío. La verdad, qué padre que podamos tener este tipo de contactos a través de redes sociales. Vale, ya la conocen, es parte del staff. Sin tiene poquito de estar con nosotros también con parte del staff. Entonces, vamos a compartir historias, vamos a compartir contigo desde el lado profesional. Me gustaría, para los hiperactivos que nos están viendo, iniciar con que me platiques un poquito. ¿Quién es Grace? ¿Qué no hace Grace? ¿Qué no hace? Yo creo que la base de mi presentación sí es que soy psicoterapeuta gestal del área o trayectoria humanista y estudié la licenciatura de psicología, actualmente terminando la maestría de psicoterapia gestal y pues soy fundadora de las instalaciones de Kintsugi Sanando Cicatrices. Actualmente es un centro con más de 30 terapeutas en Mitracentro, que está en un punto que nos beneficia también porque la Facultad de Salud o todas las facultades de salud están cerca. Están hacia esa zona. Ajá. Y también somos centro de prácticas para los estudiantes de FAPSI. Okay. Por consecuencia nos beneficia a veces poder estar con otras instituciones para generar ya sea conferencias, pláticas, talleres. Entonces superviso a los chicos de prácticas, por eso digo, ¿qué no hago a veces? Y podemos ser también como ir ahí para hacer como hámster de laboratorio. Claro. A que hagan prácticas con nosotros. Oye, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, con el centro que tienes aquí, nosotros te hemos visto, sé que estás súper activa en redes y todo, porque hicimos como la tarea de estar siguiendo tu trayectoria, que hoy en día le llaman stalkear. Entonces, pues sí estábamos viendo lo que haces con tu centro y me llamaba mucho la atención el nombre, ¿no? Que viene de una técnica japonesa, entiendo, ¿no? Uh-huh. ¿De qué va esa técnica? Si bien buscamos un significado de resiliencia, porque, bueno, parte de las muchas cosas que se me ocurrió estudiar fue la intervención en crisis y trauma. Entonces veíamos como una forma en la que hay como un mal estigma, ¿no?, de la enfermedad y que deberíamos de avergonzarnos de ciertos síntomas que tenemos y lo que buscamos es que nos sintiéramos orgullosos de ya haber sobrevivido ese trauma, esa sintomatología, por la consecuencia que vimos de la resiliencia con el nombre, originalmente es Kintsukuroi, pero la abreviación se hace en Kintsugi, y tal cual, ¿no? Es armar las partes de algo roto y que ahora es más valioso. Y le vi el gran significado, bueno, en su momento el equipo se lo vio y creo que ha sido el sello, ¿no? Eso también el lema de Sanando Cicatrices en el afán emocional. Como el aplicado en las piezas, e inclusive he visto que las piezas las unen como con colores dorados o oro, para justo que sea mucho el foco de atención de ver el valor que tiene lo reparado. Sí. Oro, plata, y hay algunos artistas que han hecho como fusión con vidrio también. Entonces se ha manejado cada vez más esta técnica, pero creo que como forma de resiliencia en el trabajo de duelo, trauma, ansiedad, también es muy significativo. Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, con esto que comentas, yo iniciaría con una pregunta. Antes de preguntarte qué es la ansiedad, te preguntaría yo, ¿es real que la ansiedad es una enfermedad? Justo ahí está un poco el paradigma,
porque no solamente ha sido con la ansiedad, sino anteriormente devaluábamos mucho lo que pasaba a nivel emocional y la forma de darle énfasis fue a través de darle el lugar de enfermedad mental, que desafortunadamente luego se estigmó, hacia ello, y ahorita sería más reconocido como un trastorno de. Y ya la palabra trastorno nos da un significado de girar hacia atrás. Bueno, yo le diría girar de manera diferente, ¿no? Ok. Lo cual ocasiona que si lo normativo sería que te estresaras, tuvieras un pico de estrés y luego te tranquilizaras, el trastorno da un lugar a que no te relajaste. O sea, te quedaste en el pico. Ajá, sigues en el pico. Hay un bloqueo en el que ya no te dejó bajar. Por eso cuando ya es un trastorno es porque ya no te permitió ser del todo funcional. Entonces ya no te permitió, y deberíamos de hablar de los diferentes tipos de trastorno, si nos manejamos en el tema de ansiedad, pero ya no te permitió salir a la calle, ya no te permitió socializar, ya no te permitió vincularte con una persona, o sea, tener una pareja, ya no te permitió ir al trabajo, ir a la escuela. Entonces ahí es cuando volteamos a ver las limitaciones que esto genera. Y ya hay otras que son fobias específicas que, ejemplo, ¿no? Hay gente que ha tenido fobia al agua. Entonces, ahí hablaríamos de cómo hacemos que la persona tome agua porque es una necesidad básica, o fobia a un lugar específico. Entonces, yo no salgo al tráfico. Híjole, ¿cómo la transportamos? ¿Las fobias también son como un trastorno ansioso? Sí, es una ansiedad específica. Ok, entonces los miedos, estas también vienen a raíz de ansiedad. Es como darle una escalerita. Entonces, la emoción básica sería el miedo. Es natural, es normal. El miedo nos permite voltear a la calle para ver que crucemos bien sin que estén cruzando los carros. Entonces, el miedo es preventivo, nos hace sobrevivir. O sea, es una emoción básica en el tablero de Riley. Vámonos a la peli. Esa ya estaba desde el inicio. Exacto. El estrés también es un tanto normal, porque tenemos que tener picos de estrés para reaccionar si el niño se nos cae y levantarnos rápido, me pita un carro y hacerme para atrás. O sea, ese pico de estrés también es normal. Que entiendo que hay como diferencia entre estrés y distrés, ¿no? Es como, está más o menos correlacionado a lo que dices, el estrés que te limita, te paraliza, o aquel que te impulsa a hacer algo. Sí, algunos mencionaron como el estrés positivo o negativo. Más allá de positivo o negativo, me gustaría cambiarlo a cómodo e incómodo, ¿no? Porque no hay nada malo, vamos a eso. Creemos que el miedo es malo, que la ansiedad es mala, que el estrés es malo, pero tiene todo su función. Digámoslo tan sencillo como era esto, ¿no? La escalita. El miedo es normal, ¿ok? Tienes picos de estrés porque el niño se te cayó, es normal. Digamos que la ansiedad es una respuesta a ese estrés. Me dio ansiedad que se pegara en el piquito del sillón y entonces ahora de manera preventiva voy a comprar mejor gomitas de los piquitos. Pero otra cosa es que ya no lo dejes caminar ni gatear porque no se vaya a lastimar definitivamente. Volteamos a ver otra vez ese extremo. Ahí es donde se implementan los pensamientos catastróficos. Como la ansiedad es una respuesta a un pico de estrés, todavía sigue siendo normal. El problema es cuando ya no es un pico de estrés, ya no bajas. Volvemos al estrés, sigue siendo una respuesta de que algo alarmante está pasando, algo me está poniendo en peligro o está poniendo en peligro a alguien que amo. El problema es cuando este pico ya no baja, la reacción o la respuesta normal de la ansiedad, entonces está como sobregirando y puede haber diferentes respuestas, todavía en una ansiedad, digo, normalizada, ¿no? O sea, una emoción básica en la que podemos estar reaccionando con instintos, por eso digo que muy básicos, que puedo reaccionar con la huida, con atacar, con enojarme o con congelarme. Y esto lo hacen los animales y lo hacemos nosotros para sobrevivir a algo que es peligroso. Cuando la ansiedad ya llega a ser algo más de trastorno, es cuando no hay un peligro lógico y real. Como decíamos esto, de ahora no quiero que ni gatee, no quiero que ni corra. Lo meto en una burbuja para que no se vuelva a golpear jamás. Entonces, ahí es cuando ya no es funcional. Entonces, parte de los conflictos de voltear a ver la enfermedad o el trastorno es que primero tendríamos que reconocer
qué tan normal es muchas de estas cosas que sentimos y pensamos, como ver una mirada un poco más compasiva de que es normal que yo esté sintiendo esto y que esté reaccionando así. Y no yo ya tener el miedo a la locura de que entonces ya soy un enfermo mental por estar sintiendo esto. Es que eso es, honestamente eso es un tema súper complejo, porque entonces es como paradójico, ¿no? Porque entonces mi miedo a tener ansiedad me genera ansiedad y está como alimentándose. Sí. De lo más básico, digamos que psicoeducativo a veces con los pacientes, es que hay miedo al miedo. Dios, sí. O miedo a salirte de la zona de confort porque no quieres que nada cambie. No quieres salirte del control, que nada se te salga del control. Todavía es un tanto normal sentir eso, pero el problema es cuando subimos el nivel. Y ya no me deja ser funcional. O ya no dejo ser funcional a los demás. También, sí. Con lo que decías de los hijos, la pareja, los padres. Uh-huh. No, a veces también los amigos, ¿eh? O sea, también me ha pasado que personas Superman que andan por la vida queriendo salvar a medio mundo, pero también se pierden de vista a sí mismos. Uh-huh. Y sabes que como escuchándote decía, ahorita pasaba por mi mente, entonces, ¿qué sí es ansiedad? Porque allá afuera siento que se ha como devaluado también un poco el término y yo no sé qué impacto tenga para nosotros el nombrarle ansiedad a cualquier cosa. ¿Sabes? Es como, no sé, se me antojó un chocolate, ay no, es que tengo ansiedad por el azúcar. O ay no, apúrate que vamos a llegar tarde, ay estás ansioso porque te quieres apurar. Entonces afecta el hecho de estarnos como etiquetando con ansiedad cosas que tal vez no son ansiedad. Sí. Tengo una palabra más fuerte para definir eso, pero se ha ensuciado mucho la palabra. Se ha demeritado tal vez o mal empleado el término de la palabra. Sí. Como decíamos, esta dificultad, entonces, ya ponerle una etiqueta de enfermedad o de que está mal, es una emoción. Desafortunadamente a veces desagradable, pero es una emoción. Entonces, te que decías esto del hambre, sí existe, ¿no? La línea del hambre emocional y entonces puedo llegar a tener atracones, como algo ya más en un trastorno, pero sí muchas veces pasa que cuando no tengo con qué saciar mi energía oral, porque tengo ganas de triturar cosas, entonces voy por las papitas, voy por el frappé para triturar el hielo, o sea, de hecho hay una lógica para eso y lo vamos a ver un poquito en los ejercicios, porque si hay una búsqueda, o a veces la gente que fuma también es una forma en la que baja su ansiedad, que no es el tema del cigarro, o sea, no es porque hay nicotina, te acelera, o sea, como hay toda una consecuencia, pero es más bien voltear a ver qué hacen cuando fuman, que tiene que ver más con la respiración. Cómo respiran, retienen, sueltan, respiran, retienen, sueltan. Y hay un ejercicio diafragmático. Eso es lo que relaja. La dificultad de ver esto es, una, normalizar que es una emoción desagradable, que es una emoción que nos está llamando la atención de algo, está para algo, no por qué me da, para qué me da. Y eso nos da más inteligencia emocional, porque vamos a ir a buscar responsabilidad y acción. Entonces, ¿cuál es la dificultad de no tener contacto y conciencia con mi cuerpo? Es que no le estoy dando ese lugar de inteligencia corporal. A veces el cuerpo sabe más que mi mente. Vamos a ponerlo algo básico. Cuando nos da calentura, nos sube la temperatura y sudamos. Sí. O estamos haciendo ejercicio y sudamos. El cuerpo ha sido tan inteligente y tiene la capacidad de decir, necesito refrescarte. Sí, de regresar a la homeostasis. Y vamos a eso. Hay una autorregulación. Entonces, la ansiedad, al ser desagradable, nos está diciendo que necesitamos una autorregulación de este pico de estrés que me ha causado algo. Por consecuencia, tenemos autorreguladores inconscientes, como mover el piecito, mordernos las uñas, quitarnos el padrastro, a veces los que se están agarra y agarra el cabello.
O sea, por ejemplo, esto me lleva a que, de hecho, era también una duda súper honesta que yo tenía. Ahorita me acabas de decir, oye, ¿sabes qué? Es que las fobias también es un tipo de ansiedad, ¿no? Porque la raíz, como la emoción primaria es el miedo. Y mi duda era, los tics y los tocs también están relacionados con la ansiedad, y justo me estás dando como la respuesta a esa pregunta, porque entonces ves que está la patita así, entonces ves que está acá, y entonces ves que se empujan el hombro acá, y entonces ves que están con el... Y dices, ¿eso está relacionado o no está relacionado? Porque es algo... Hay quienes dicen, no, es que es involuntario. El problema de la psicología es que se vuelve un ramaje. O sea, hay una línea que conecta otras líneas y entonces ahí vamos expandiéndolas, ¿no? Entonces, si decimos que la ansiedad es una emoción básica, desagradable, pero que cuando nos lleva hacia un lado disfuncional se vuelve un trastorno de ansiedad, o sea, la ansiedad generalizada, la agorafobia, como... Se me olvidó el nombre, pero es la ansiedad por tener miedo a enfermarte de cualquier cosa, o sea... ¿Como hipocondríaco? Ajá, hipocondríaco, perdón. Y están los trastornos de ansiedad por fobias específicas. Y entonces ahí ya vamos, si es una fobia a las alturas, si es a las arañas, ¿sí? Anteriormente, en nuestra bonita Biblia del DSM, se consideraba que el TOC estaba dentro de los trastornos de ansiedad. El TOC está dentro de la ansiedad, ok. O sea, el trastorno de obsesivo compulsivo. Y por ahí están los que también tienen estos TIC que mencionabas, que son involuntarios, o los que dicen maldiciones de manera involuntaria. Entonces, eso estaría muy cómico, no me ha tocado verlo. A mí en mi graduación de la Facultad de Psicología fue muy divertido. Sí, tiene que haber estado, sí, gracioso. Muchos psicólogos observando esa mesa. Pero actualmente ya no está en esa categoría. Pero, porque antes sí, porque la línea o la lista de sintomatologías era muy parecida. Entonces, vaya, a lo que llegaste no está mal. Pero actualmente ya se hace la distinción. Sí, se hace la distinción, sigue siendo uno de los trastornos de la categoría del DSM, pero no necesariamente de la ramita de la ansiedad. De la ansiedad. Ok, y allá afuera, con toda esta información que tenemos, que creo que es irónico, pero con tanta información que tenemos, pues alimenta justo la ansiedad. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo puedo yo entender qué información es buena tomar, qué no, cuándo decir sí, cuándo decir no, a toda la cantidad pues de información en tendencia? Quiero creer yo que es el término correcto para utilizar, porque parece que es algo en tendencia. Es como está de moda el término ansiedad. Sí. Me voy a ir a experiencias del pasado para que podamos entenderlo más fácil. Cuando estuvimos con las noticias de que en todos lados había en todos lados se llevaban chicas, hubo una época en la que ni siquiera podían llegar mis pacientes a la consulta porque tenían miedo a llegar, de que no se las levantaran. El mismo COVID. O sea, llega un punto donde esto está sobresaturada, la información, que nos toca elegir. Y elegir de manera inteligente. Y saber entonces con quién sí la información es correcta, o de qué quiero llenar mi TikTok, de qué quiero llenar mi Instagram. O sea, como poder realmente seleccionar un poco más. Y hay gente que literalmente se ha hecho contacto cero de sus redes porque ya no puede con toda esa información. Y no necesariamente lo está haciendo disfuncional porque se salió de las redes. Y porque iba a cuestionar eso, o sea, tanto la polarización me imagino que toca la ansiedad, ¿no? O sea, el exceso de la información que entonces no sabes qué hacer con ella, como el me meto en una burbuja, me encapsulo y entonces no quiero tener contacto con nadie porque todo me da ansiedad. Sí. Entonces, lo mejor que podemos hacer es seleccionar un poco más específico. O sea, si me voy a ir a psicólogos que me recomienden, páginas que me recomienden, poder saber que quien está detrás de esa página realmente es un matriculado en el área. Entonces, bueno, se vale no estar de acuerdo. Pero si no es una persona que estudió, que tuvo experiencias, de perdido un diplomado, un tallercito, algo, de dónde está sacando la referencia, pues ya es una información dudosa. Entonces,
Desafortunadamente, por ejemplo, ahorita que decías esto de la ansiedad está de moda, y te diría, y el TDA también. Sí, TDA, TDAH, Asperger y... Ahora, que por otro lado, gracias a eso se han descubierto muchos neurodivergentes, está su lado positivo. Y hablando de eso, que no quería dejarlo a un lado, la depresión o el trastorno de ansiedad, o como decían la palabra hiperactividad, muchas veces debajo de él está un TDA. ¿Por qué? Porque la sintomatología, digámoslo así, puede ser que son personas como muy tranquilas, como no me muevo nada, voy a aprovecharlas a ustedes, ellas parecen que están muy tranquilas, pero yo no sé su ruido mental cómo está. Entonces, decía mi abuela, caras vemos, pensamientos no sabemos. Sí. Entonces, y por eso, por ejemplo, uno de los síntomas un poco peligrosos es el tema del insomnio, ¿no? Entonces, que hay mucho ruido mental y no lo pueden bajar. El problema del insomnio es que si ya llevas 3 días ya vas a empezar a delirar. O sea, como es realmente peligroso. O sea, delirar sería como una distorsión de la realidad. Uh-huh. Porque hay gente que me dice, ya no sé si lo pensé, lo dije, ya no ponen atención para voltear a la calle, ya nada más pasan la calle. O sea, empiezan a ser disfuncionales. Entonces, parte de voltear a ver una persona que dice, vengo por ansiedad, ¿cómo es tu ansiedad? ¿Cómo la vives? Digo, más allá de nosotros tener una lista de lo que dice que es un trastorno de ansiedad. O sea, a mí me interesa saber tú cómo vives la ansiedad, cómo se expresa en ti la ansiedad. Pero también ir buscando el para qué vino la ansiedad. Que muchas veces es que no sé qué toma de decisión hacer, si quedarme o no en la ciudad, tomar un trabajo en Estados Unidos. Y yo, ok. Hay un poquito más una crisis de toma de decisiones que muchas veces... ¿Qué ansiedad? O hay un conflicto de tolerancia a la frustración, entonces vamos ahí. Pero ¿qué va? Que sí tiene insomnio, sí no está comiendo, sí tiene sudoración, sí tiene nerviosismo, sí está sudando mientras me lo está contando. O sea, sí hay una sintomatología, sí hay un cuadro. Está somatizado. Ajá. Pero lo más importante acá va a ser cómo lo vives tú. Porque decíamos ahorita, ¿no? De alguien tiene ansiedad, alguien tiene burnout, alguien es hiperactivo. Y si nos ponemos a preguntarles a todos ellos, va a ser diferente. Aunque estuviéramos aquí todos diagnosticados con ansiedad, nuestra ansiedad va a ser diferente. Porque va a depender de nuestro contexto, de nuestras creencias, nuestras experiencias, para cómo se somatiza. Y es que está súper loco porque ahorita decías el para qué y decía yo, es que muchas veces el para qué es para justificarme de algo. Sería al revés. El por qué me va a llevar al cuento de justificarme. Ok. Ajá. Y el para qué le va a dar una función responsable. Ok. El por qué te evade de la responsabilidad y el para qué entonces te da la acción. Uh-huh. Pues dice, inteligencia emocional es responderte el para qué. ¿Para qué en este momento estoy moviendo el piecito? No, pues porque la neta es que no quiero estar aquí, porque yo ya quiero estar comiendo porque tengo hambre. Ok. Hay una cosa muy divertida en algunas facultades, que son facultades que te tienen presionado, que tienen ganas de tronarte la canica. Y ves a todos los alumnos en una conferencia y todos están moviendo los pies y están moviéndose y ese es su estado natural, digámoslo así. Sí, o haciendo sonidos con la garganta o haciendo con los ojos o algo, ¿no? Sí, entonces, que le repetía, ¿no? Parte de esto es un sistema nervioso buscando su autorregulación a través de esa vibración o ese movimiento. La cuestión es cuando ya este nervio se descontroló, me está temblando todo el cuerpo, o una más fea, una parálisis facial. Porque ya pasó del tigre en el ojo a la ceja, al pómulo y entonces todo el rostro. Tengo una maestra que dice, somos cabezas flotantes. Cabezas flotantes. Porque no estamos conectados al cuerpo, estamos disociados del cuerpo. No le hacemos caso al cuerpo, lo ignoramos. Vamos a un extremo divertido que sería el burnout. El problema de ser adicto al trabajo, porque es parte de, es que no entendemos cuándo parar. No entendemos cuándo ya estamos en el burnout y no entendemos cuándo parar. Y lo que va a hacer el cuerpo es, no me entiendes, entonces te voy a enfermar. Y vámonos una muy literal. El estrés nos tiene el sistema nervioso tan fuerte que no nos enfermamos, pero relájate tantito.
No, yo en algún momento nada más tenía tiempo libre y me enfermaba. Ajá, era lo ahí primero que hacía. bajó un poquito las defensas, el sistema nervioso, porque ya no se sintió en alerta, ya no se sintió en ataque, ya no hay una guerra encima. Y entonces ahí, pum, entró la enfermedad, que también era necesaria para que descansaras con esa gripa 4 días. Sí, justo yo me pregunto, es como, ¿para qué me enfermé? Para poder bajar el ritmo, para poder darme tiempo para mí, para poder dormir, para poder descansar. Está súper interesante la forma de verlo. Y como dando un poquito de preámbulo para la actividad que vamos a tener ahorita, que para eso está Vale y Cinta aquí, preguntaría yo, con lo que escucharon ahora, de que sí es ansiedad, ¿y cómo has vivido tú la ansiedad? Pues no he ido como tal a que me diagnostiquen si tengo ansiedad y qué tipo de ansiedad. Ahorita pues ya conozco que hay distintos tipos. Sin embargo, a mí me pasa específicamente con, por ejemplo, cuando voy en carretera. En coche es cuando empiezo a imaginarme escenarios futuros de que puedo accidentarme, puede pasar tal cosa y demás. Y ahí es donde empieza el nerviosismo, el estrés de qué va a pasar. Entonces sí, como que mi problema, podría decirse, es el miedo a qué pasará en un futuro, en esa situación y en algunas otras más específicas. Pero sí se manifiesta de esa manera, en que sobrepienso mucho y al mismo tiempo, bueno, después en la noche es cuando viene el insomnio, pero sí la dificultad un poco para dormir, de que estás pensando qué va a pasar mañana, qué voy a hacer y demás, ¿no? Entonces sí, de esa manera se manifiesta. Yeah. Y fíjate, como a pregunta, ni siquiera para responder. Sí. Ir aprovechando el ejemplo. ¿Pero no has dejado de manejar a carretera o no has dejado de atravesar la carretera? No le he dejado. Ok. Entonces, vamos a jugar con la misma historia. No está siendo disfuncional. No. Sin embargo, puede ocasionar que nos presenten una lista preventiva de voy a checar el coche antes, voy a la gasolina, las llantas, me voy a ir a tal hora para esto, para aquello. Por otro lado te diría, ¿y cuál sería el problema de ello, no? Porque si no lo haces, pues ahí vemos carritos en la carretera parados, ahí vemos llantitas ponchadas, o sea, te cuida. Ahí podría jugar un poco el ¿para qué? Para cuidarme de esta manera. Si el problema sería estar súper estresada o ansiosa una semana antes. Es que el otro domingo es. Y parte de un poco del trabajo es que esta prevención se vaya acercando un poquito más para que tú nada más me estés estresada el sábado en la noche. Y no lunes, martes, miércoles. Sí. Diario. Ajá. Y a veces muchas de las personas, de los casos, de los motivos de consulta que van, justo así, es una parte divertida que lo mencionan, es que yo no veo avances. Y yo, ok. ¿Hace cuánto que no te da un ataque de ansiedad? Y se quedan pensando así. Y dije, ya, pensaste, ya gané. O sea, ya tiene un rato. Cuando llegaste, ¿cuántas veces te daba? Entonces, bueno, una cosa es la validación, ¿no?, del propio proceso para sí mismos, pero es poder tomar contacto con eso. Sí, es cierto, hace mucho que no me da. Ahora, que tengamos ansiedad no significa que vamos a vivir así, o sea, que ya es una diabetes, ya no hay calidad de vida, tenemos que controlarla. A ver, se ve muy dramático. Vamos a tener una tendencia. Como predisposición. Ajá, una predisposición, pensamientos un poquito catastróficos. Sí, vamos a tener esa tendencia. Nuestro sistema nervioso va a ser más fácil que se preocupe, digámoslo así. Pero porque yo ya sé que soy preocupona, yo ya sé que tengo todos estos pensamientos, voy a jugarlo a mi favor. Entonces me hago mi lista para el viaje. Si quiero, en la noche me cuento, literal, escribo el cuento de cómo va a ser mañana, con las probabilidades de los tiempos. Nunca digas exactamente un tiempo, porque también nos va a estresar. Jugar en contra. Ajá. Y entonces lo suelto. Hay una frase bien difícil de entender, pero bien sencillita. Es que nosotros no la complicamos. Confiar en la vida. Confiar. ¿Qué hacemos los seres humanos vivos? Tensos. Muy al extremo, pero ¿qué hacemos cuando morimos? Soltamos. ¿Por qué tenemos que esperar hasta eso? Entonces, la dificultad muchas veces de la ansiedad es que queremos tenerlo todo bajo control.
Si nos vamos al extremo, el otro último escaloncito de un trastorno de ansiedad, que uno de ellos es el estrés postraumático, es que llegamos al nivel de trauma. Y la neta es que cualquier cosa nos puede traumar. Nos puede traumar una mudanza, nos puede traumar un corazón roto, nos puede traumar un accidente. Que eso, pausa, yo creo que también ahorita está en tendencia. Sí. O sea, cuando tú quieres como conocer a alguien, ya es, ¿y tú qué trauma tienes? ¿Y qué herida andas manejando? ¿Constelaste, no constelaste? Y ya uno se conecta de una manera completamente distinta. ¿Y vas a terapia o no? Canasta básica. Canasta básica, sí, huevos, leche, terapia. ¿Tienes o no tienes? No tienes, next. No quiero andar invirtiendo mi tiempo en ver si acaso nos curamos juntos. Que también eso, imagínate el nivel de ansiedad de poder conectar con una pareja que esté corregida y perfecta. Y vamos a esa idea. A ver, no hay gente perfecta. De hecho, Walter Rizzo hace un libro muy bonito que es Maravillosamente Imperfecto. Entonces, no hay personas perfectas. No hay personas totalmente saludables. Habemos personas que trabajamos con ello, que lo manejamos, pero no necesariamente siempre. Eso ni siquiera sería saludable. Y entonces me decías que arriba de este escalón del trastorno de la ansiedad, ¿cuál sería ese peldaño? El trauma. ¿Y cómo identificas que ya es un trauma? Imaginemos un resorte. Entonces, en este resorte algo me estresa, está en movimiento. La respuesta de ansiedad es más fuerte, está en mayor movimiento. Viene un choque. ¡Tum! Toda esa energía que está en movimiento se detiene, se congela. Entonces, una de las respuestas, por ejemplo, que podría ser el congelamiento o el no quiero ser una persona que vaya a lastimar al otro porque tengo la energía para poder atacar, y lo podemos ver en los ojos, en el rostro, en el cuerpo, en los puños. Son personas que se hacen hacia atrás y literalmente se empujan. Se tensan, sí. El bruxismo es un ejemplo de ello. Desde ahí, es lo mismo que decíamos, la energía estaba aceleradísima y se congeló. ¡Pum! Se trabó. Entonces, el trauma prácticamente es eso. Y aprovecho esto como la tensión. Lo que se trabaja en el trauma es que podamos ir soltando poco a poco, pero no por completo. Vuelve a presionar, y de hecho es uno de los ejercicios, tensión y destensión, para darte cuenta que tú puedes ir confiando en ir soltando y que no pasa nada. Porque parte del trauma, como lo decíamos, bueno, a nivel biológico, algo que se está alterando mucho aquí es el sistema nervioso y el nervio vago. Y parte de los ejercicios que vamos a hacer es una búsqueda de que el nervio vago se relaje y pueda tensarse y ya no tenga que estar alerta ni con las armas arriba. Preparado para atacar, huir o sí, esconderse. El cerebro no entiende de realidad e imaginación y el cerebro ya lo está persiguiendo un león. Entonces, ante eso, lo importante es la supervivencia. Algo que decía ella era, me puede pasar algo en la carretera. Lo importante es la supervivencia. Entonces, sí, el cerebro puede ser flojo y decirte, yo nada más quiero comer, dormir y hacer del baño, pero también yo quiero que sobrevivas. Y voy a hacer todo para que sobrevivas. Y si te tengo que congelar, te voy a congelar. Por eso, desafortunadamente, cuando se vive una violación, bueno, dentro de ese tema es que a veces hay gente que les cuestionaron, que gracias a Dios ya se está cambiando las leyes, pero se cuestionan, ¿por qué no te moviste? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no lo detuviste? Porque se congeló. Y su modo de supervivencia fue ese. Porque muy en el inconsciente es no quiero que me mate. Entonces, y esto lo aprendí. Como en el microanálisis de riesgo del cerebro, ese era el más factible en el momento de congelarse. Sí, y esto lo aprendimos desde chiquititos. Lo más básico sería que un niño pueda pedir ayuda. Pero si no la hay, entonces berrinchea, patalea, grita, pero si nadie lo atiende. Entonces, un modo de supervivencia es no moverse. Parte, decíamos, cualquier cosa luego te puede traumar es si alguien se me murió de niño, y pues de adulto también, pero bueno, voy a lo básico. Si alguien se me murió, si me mudé, si hubo un divorcio con muchas situaciones violentas, o sea, como todo lo que me quite mi zona de confort puede llegar a ser violento. Entonces, aprendimos a adaptarnos de niños y durante los 7 años, tus primeros 7 años, se genera tu personalidad.
y tu cajita de herramientas de defensa. Entonces no es, a los 30 me hice una persona ansiosa. No. Estos mecanismos de defensa tú ya los traías desde niño. Los desarrollaste. Ajá. Pero ahorita tal vez se te está haciendo disfuncional. Los estás utilizando tal vez ahora, ¿no? Pero ya lo traías ahí, guardado. Entonces, lo que decíamos de que el cuerpo es más inteligente y a veces el mensaje llega tarde al cerebro, es que el cuerpo ya está haciendo algo para que esta ha sido la mejor forma de adaptabilidad que has tenido. Entonces, si te da ansiedad, si te da burnout, esta es la mejor forma que has tenido de sobrevivir. Entonces ya no tengo que estar peleándome contra eso, sino abrazar un poco de ello, porque esta ha sido mi mejor forma de cuidarme. Y voy a hacerlo mejor, definitivamente. Pero hasta aquí me han dado mis recursos. Y desde el reconocimiento me imagino y la compasión también de, ok, reconozco que ya está limitándome para mis funciones diarias, entonces voy a ser compasivo conmigo y tomar acción. Que al final de cuentas suena muy sencillo tomar responsabilidad. Es complejo, es proceso, es un trabajo diario. Sí, a veces yo le digo a mis compañeros, a veces pecan de poner como el cuento Disney con el amor propio y la autoestima y responsabilizarse, relaciones sanas y responsables. Es un Frankenstein eso. O sea, sencillo no es. Pues dice, es de valientes tocar tu vulnerabilidad y trabajarla, no esconder mi vulnerabilidad. Ponerla a disposición, y esto soy yo, y esto me pasa, y así soy. No significa que no quiero cambiar. Entonces, esta palabra que decías, compasión, a mí me encanta. Acompañamiento con amor, que viene del significado. Entonces, mirarme amorosamente. Yo les digo, ¿por qué tenemos y nos alcanza amor para todos menos para nosotros? Entonces, ahí está la diferencia. Y entonces ya si me da el tic, si ya me da la ansiedad, también me hiciste recordar un poco que yo la cajeteé con unos boletos de avión y donde de repente mi cerebro dijo, ya valió. Y dije, no es cierto. Y mi cuerpo lo que hizo inmediatamente fue quererse hacer bolita. Como uno de los trabajos que se hace con el trauma es mucho trabajo corporal, sin querer el cerebro me alcanzó a dar, y cuando yo me estaba haciendo bolita, me empecé a hacer para atrás. O sea, un movimiento contrario a. Para que pudiera entonces empezar a respirar. Y saber que tenía que respirar profundo y que esto iba a pasar. O sea, yo aquí no me muero. Sí, era un mal momento, no una mala vida. Ajá. Entonces, si yo tengo confianza en la vida de que en este momento no me voy a morir y que esto va a pasar y que estos son segundos, va a durar mucho menos. Entonces, parte de la ansiedad es la dificultad de aceptar lo que está pasando como es y no resistirse a. Porque luego la resistencia es donde lo complicamos. No quiero. Y eso irónicamente es lo que tiende a mantenerlo. Sí. Ahí en esa resistencia es donde entonces ya se desarrolla el trastorno. Y preguntaría yo con esta experiencia que nos compartes, porque me llamaba la atención que ahorita hablábamos del miedo y la emoción y entonces trastorno, entonces un trauma, pero en ese inter mencionaste el ataque. ¿Qué es un ataque de ansiedad? Podríamos traer a imagen muchas escenas de películas y series, ¿no? Que en su momento hablábamos de El gato con botas. Okay. Que lo podemos ver un poco más clásico, como hay una hiperventilación, hay una sudoración, hay una mirada túnel. O sea, no hay mucha solución que digamos. No hay mucha solución que digamos. Y en ese momento la dificultad, y también tiene que ver un poco con conciencia, la dificultad es que no estoy pudiendo respirar bien y eso me está generando un miedo fatal. ¿Qué va? Lo voy a hacer un poco exagerado corporalmente. Si yo, y lo podemos ver los que saben de meditación lo pueden reconocer más, si yo hago las respiraciones de un ataque de ansiedad que son cortadas, no con el diafragma. Ajá, no con el diafragma, pues también mis pulmones se van a empezar a cerrar. Y eso me va a generar calor. Hay una meditación que le llaman meditación de fuego, que justo es corta, y nos genera calor.
y sudoración. Entonces tú estás con esa respiración entrecortada y empiezas a sentir calor y sudoración, y entonces hasta el piso se te mueve. Lo mejor es acércate a la pared, siéntate en el piso, de preferencia, y ahí quédate. ¿Quieres más? Acuéstate completamente en el piso. Aprovechamos que vas a sentir el piso fresco y allá va a haber un cambio de temperatura. Podemos empezar a hacer ejercicios de tomar conciencia de otros lugares que no son necesariamente tu ataque de ansiedad. Pero lo que vamos es, en ese momento ya ni escuchas los ecos de las voces, viene la mirada túnel. Raro aquel que se nos desmaye, que todavía sería normal que se desmayara, pero no se desmaya. Sin embargo, como nos estamos resistiendo tanto al ataque, lo sentimos eterno. Si tú, a veces les digo a mis pacientes, date cuenta que nos marcaste y aquí terminamos la llamada. Ni 5 minutos pasaron. 2, a lo mucho. Entonces, no dura tanto. Pues decimos, si tú le tienes confianza de ya te agarró ese ataque, deja que pase. Que también he escuchado como en este proceso, no sé, ¿es lo mismo ataque de ansiedad y ataque de pánico? Se parece mucho. Se parecen. Uh-huh. Porque he escuchado personas que dicen que sienten que les empieza a hormiguear. Sí. Las manos, la boca. Yo he escuchado, por ejemplo, por ahí tuve una experiencia como de acompañamiento que alguien estaba pasando como por una crisis de un evento que tuvo y me decía, es que no me está latiendo el corazón, es que siento que no me late, es que no lo escucho. ¿Eso raya más en el pánico o es también en ansiedad? En el pánico el corazón está muy acelerado y creen que les va a dar un ataque en el corazón. Al revés, es como bombeando demasiado. Sí. Ahorita que decías esto del hormigueo en el cuerpo, también puede haber una como despersonalización, de no sentir que estás en tu cuerpo. Hay gente que dice, no siento mi mano. Bueno, en los ejercicios no sientes tu mano, pero sientes la textura del sillón. A ver, mueve tu mano y siente la textura del sillón. Nos enfocamos en otra cosa, pero dices, así siento la textura del sillón. Ok. Para sentirlo significa que sientes tu mano. Uh-huh. Pero si yo voy no siento la mano, dejé de tener mano, me va a mochar el brazo, ¿eh? O sea, entonces va escalando el pensamiento. Uh-huh. Entonces, cuando sabes que te está dando un ataque de pánico, tienes miedo que te va a dar un ataque en el corazón, no te va a dar un ataque al corazón. Te juro que no te va a dar un ataque al corazón. Pero tienes que creértela para combatir un poco el pensamiento catastrófico que es, aquí ya me morí. Sí, uh-huh. Literal. Sin, ¿cómo vives tu burnout? Bueno, a mí apenas hace una semana me la acaban de diagnosticar. Uh-huh. Y más que nada a mí me dan ataques de enojo y de decir maldiciones de repente. Uh-huh. También se me duermen mucho las piernas, el hormigueo que se siente así de repente. Uh-huh. Y el miedo a saber qué hacer, porque yo soy madre soltera. Uh-huh. El miedo de saber cómo cuidar a mis hijos. Uh-huh. Uh-huh. Es más que nada así. Uh-huh. Gracias por compartirlo. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad y un burnout? Quiero aprovechar antes de contestarte eso, un poco de lo que nos compartía. Hay algo yo le digo divertido, porque a veces si no entendemos las reglas del juego, nos la pasamos mal, pero si las entendemos nos podemos divertir. Decías esto del enojo. Desafortunadamente no nos enseñaron a enojarnos y consideran que el enojo es malo y que es desagradable. A ver, el enojo nos permite poner límites, nos permite saber cuando algo es injusto, y la cuestión es que muchas veces hasta llegamos a hablar de como no saber controlar el enojo. Uh-huh. Yo les digo, a ver, ni siquiera nosotros controlamos un carro, sabemos manejar el carro, y mientras tú sepas las funciones, vas a manejar muy bien ese carrito. El enojo va a ser parecido. Por un lado, la receta sería enójate, pero podemos llevar a que el enojo sea un poco más, digamos que inteligente. Uh-huh. Entonces, ¿han visto? Creo que por acá se hizo, ¿no? En San Pedro, de un cuarto donde puedes romper cosas. Sí. Ajá. Obvio que sé que existe. Ay, sí. Perfecto. Es una expresión inteligente del enojo. Lo que ya está muy caro. ¿Tienes cosas que romper en tu casa? Rómpelas. Sí, lo he hecho. O en el costal de box, ponle la foto ahí. Ajá. Pégale. Necesitamos expresar el enojo. El problema es que lo contenemos. Y es un dragón que nos va a joder. Una forma de expresión podría ser el bruxismo. No queremos decir cosas malas. Y una cosa es, grita. Date los espacios para gritar.
y decir todas las maldiciones que tú quieras decir. Y después terminas de respirar y sales, hola mis niños. Como Heidi brincando por el campo. Pero si realmente lo pudieras hacer es, mami necesita unos 10 minutos, voy a cerrar la puerta, ahorita salgo, estoy bien con ustedes. Y allá gritas a cielo abierto, pones música mariachi si quieres, rock. Heavy metal, ¿para qué? Heavy metal. Tiene mucha lógica todo lo que voy diciendo, ¿no? Como la música electrónica nos ayuda a ponchear el corazón, el rock también nos ayuda a empujar el cuerpo. Las rancheras tienen mucho sentimiento, pero nos permiten el grito. Entonces, y si no quieres, pues canta. Canta con cualquiera de estas, ¿no? Y expresa el enojo. Yo creo que a los 10 minutos ya te cansaste de expresarlo. Pero ni siquiera aguantamos tanto, ¿verdad? Ajá. Como creíamos. Pero ¿cuánto sí aguantamos contenerlo? A veces la vida entera. Entonces ahí está el problema. Entonces, si podemos expresar inteligentemente el enojo, me decías algo del movimiento de las piernas, yo te diría, salte a caminar o patalea como berrinche, dale, o empuja. O sea, como tienes la cama contra la pared y dale al colchón con las patas. Porque necesita movimiento. Los niños son muy inteligentes. Yo amo cuando hacen sus berrinches y patalean, todos enojados. Y está defendiendo su vida. Sí. Hay que darle... Déjalo que se exprese. Los adultos hacemos berrinches de niños, adultos de berrinches. Pero necesitamos ese movimiento. Por eso está ahí. El problema es que lo contengo. Y entonces viene este hormigueo. Y a veces nos asusta más. Vaya, el burnout, el problema es que no nos damos cuenta cuando ya estamos ahí. Hay una creencia, voy a decir generalizada, en que creen que siempre pueden con más. Y el problema no es que puedas o no con más, te creo que puedes con más. El chiste es que te cuides. Entonces, si tú aguantabas al 100, quiero que aguantes al 90 y si posiblemente al 80. Y de buenos al 70. ¿Tiene que ver algo como con límites? Sí. Hay un tema ahí que luego nos enseñan mucho a poner límites allá afuera, a los otros, pero la primera tarea es ponerme límites a mí mismo. Una, si yo ya te dije no, yo tengo que respetar y sostener ese no. Y a veces porque no quiero que te enojes, ya pasó mucho, ya me hiciste mucho manipulación emocional, mucho chantaje. Cedes. Bueno, sí. Entonces tú le enseñaste al otro que te puede transgredir el límite, porque tú fuiste el primero en transgredirte. Entonces, el problema con los límites es que los ponemos hacia afuera, pero se nos olvida los que tenemos que hacer hacia nosotros mismos. Entonces, límites saludables. Le decía hace poquito a una paciente, es que me puse y ayudé a todo mundo, hizo y deshizo, y yo, en toda la historia que me contaste, nunca supe a qué horas comiste. ¿Desayunaste? ¿Comiste? No, cené. Ni sabía ya. Ahora, sí, cuando estás en un nivel de estrés, se te va el apetito, el cuerpo hace lo suyo y se agarra del suministro anterior, está súper estresado porque no está comiendo y no te da la sensación de hambre, es real. Pero aún ni con la sensación de hambre, toca comer. Entonces, si es voltear a ver mis propios límites, y a veces les digo, básicos, salte de la cama, báñate y come. Ya después, sé el Salvador, Superman, Wonder Woman, sé la que quieras. Pero básicos. Es que eso se me hace egoísta, priorizarte. El amor propio va un poco del egoísmo para priorizarnos. Entonces, bueno, obviamente en el burnout no nos estamos priorizando. Estamos priorizando todo lo que es urgente, todo es para ayer. Y parte de esas creencias es, no todo era para ayer. O sea, burnout es como sentir que vas tarde. Sí, más bien, y que siempre vas deprisa. Que siempre vas deprisa. Entonces, te digo, esta idea de puedo con más y dame más. Y no es necesario. Le digo una frase que es, el soldado extraña la guerra. O sea, a veces el soldado no sabe estar fuera del campo de batalla. No haya qué hacer. Sí, hay gente que se le pasa con el tema de la cárcel. Bueno, que es todo un tema de adaptarse porque el mundo cambió hace muchísimo, hace 10, 20 años, cuánto tiempo estuvo ahí. ¿Y ahora qué hago? Es un mundo. Entonces, bueno, por ejemplo, los de la guerra, pues sí les da estrés postraumático por lo mismo, porque todo ruidito les altera, pero en verdad no saben estar tranquilos, no saben qué hacer. Si hubo una persona que ya dejó de trabajar porque ya está viejito, lo que queramos, o por
que ya no le dio la salud, porque a veces ni siquiera es por vejez, no saben qué hacer en su casa. Fíjate que ahorita que estás platicando eso, no sé, me imaginaba, bueno, entonces si yo soy una persona ansiosa, si dejo de tener ansiedad, ¿quién soy? Es un tema interesante porque tiene que ver con la identificación con el diagnóstico o con la etiqueta. Entonces, sí llega a ser a veces un poco peligroso darle la etiqueta al paciente de lo que tiene. O que te la autodiagnostiques. Ajá. Tiene el derecho de saber su diagnóstico, claro está, pero ¿para qué quiere su diagnóstico? ¿Para qué va a ser bueno eso? ¿Cómo lo va a usar? Sí. Me llegaba una paciente que me decía, es que solamente así siento que la gente me va a entender que yo no puedo con todo. Dije, la tarea es que primero te lo creas tú, no que la gente se lo crea. Y luego tú. Sí, paso número 1, créelo tú. Sí. Y que no poder con todo no significa que no puedes con nada, porque nos vamos al extremo, o no significa que no eres buena en lo que haces. Sí, es no estar en los polos, el bueno malo, el todo nada, siempre nunca. Tenemos preparada una actividad. Vamos a poner una plumita en medio de la hoja, no importa cómo acomodes tu hoja. Vamos a escribir el texto o la conversación que nos decimos cuando estamos en ansiedad. Que no se preocupen, no lo van a compartir. Ahora, con una crayola vamos a hacer un garabato encima del texto, en el que más o menos se pueda leer para ti, pero haz un buen garabato encima. Y ve haciendo contacto cómo se siente hacer este garabato encima. Si mi mano está tensa, si mi respiración está entrecortada, si aprieto mandíbula. ¿Qué tan cómodo o incómodo es este texto para mí? De tu texto, una palabra que nos puedas compartir que creas que es la que le da énfasis o sentido o te incomoda de todo el texto. Una palabra. Hasta cuando inicié la subrayé, yo puse como el todo. Okay. Ya desde poner el todo ya me genera conflicto. Gracias. Preocupa. Necesitas. Necesitas. Bien. Ahora, el ejercicio va de los plumones. A ver, hagamos este. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer de tiro al blanco, ¿verdad? Traje un costal. Incluye armas. El siguiente ejercicio. Voy a poner un ejemplo, nada más para que sea más sencillo. Ejemplo. Voy a empezar con un punto en mi extremo izquierdo. ¿Ok? Y de aquí voy a respirar profundo. Y al dar la vuelta, saco el aire. Retengo. Respiro profundo. Retengo en la curvita. Y exhalo. ¿Sí? Sí. Por toda la hoja. Se va a decir inhalar, exhalar, para dar la indicación. Encima del textito empezamos y hasta finalizar la hoja. Inhalo, retengo, exhalo, retengo, puntito. Ahora, para finalizar, aparte de darse cuenta cómo se sienten ahorita después de este ejercicio de escribir la línea y de respirar, van a hacer un texto que contrarreste el anterior. O sea, ahora me voy a escribir de manera compasiva que yo considero que necesito escuchar o decirme ante esto. Si no me sale, pienso que alguien que amo me ha dicho esto y que me gustaría decirle para que se sienta mejor. De eso, una palabra que quieran compartir. Confía. Quererte. Ayuda. Bien, ¿cómo están? Muy relajada. Me siento como el mango, muy relajado. Vaya, la arteterapia se puede
hacer muchos ejercicios para poder trabajar el enojo, la tolerancia a la frustración, muchos pensamientos catastróficos o la misma sintomatología de la ansiedad. Ahorita que podía como ver un poco de los textos, también reconocer qué tan difícil es pedir ayuda o recibir ayuda o confiar, dejarse ver. Entonces, muchas de esas frases se repiten cuando tenemos que hablar desde la autocompasión. Las siguientes actividades, también si quieren ahorita me preguntan sobre esto, van a estar un poquito más enfocadas al nervio vago y les voy a explicar por qué. O sea, un para qué de todas esas para irnos un poquito de seguidito, ¿no? O sea, les voy a dar instrucciones, pero antes vamos a platicar el para qué. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Yo de estas nada más es como, quiero como compartir, es que, no sé, al principio sentía como, desde que estaba escribiendo, como qué enojo siento escribir esto, ¿no? Y es como desde que estaba escribiendo identificarlo. Y luego el tema de, a ver, táchalo, es como, ok, voy a sacar mi enojo, que se acabe la crayola. Y cuando empiezas a decirme que entonces lo haga como con la respiración, yo decía, bueno, ok, es que inicié como necesitando respirar corto por el sentimiento que estaba como teniendo, y luego entonces es como, ok, no necesito tan seguido, como puedo hacer una respiración más profunda, más larga, más fluida, más como me lo estaba permitiendo el cuerpo. Y cuando dices que algo que contrarreste, me dio como mucha nostalgia escribirlo. ¿Sabes? Es como ese sentimiento del, ok, sé y soy consciente de lo que necesito en mi vida. Es como voltear a ser compasiva conmigo para podérmelo otorgar a mí. Porque como lo decías, es que yo cuando lo escribía decía, es que esto tengo para los demás. Para mí. ¿Y para mí? Entonces, de verdad, muchas gracias por el ejercicio bastante introspectivo, muy profundo específicamente para mí. No sé, ustedes chicas, si hay algo que quieran compartir. Sí, claro, bueno, yo sentí mucho la liberación al momento de escribirlo. Usualmente yo no soy como de expresar mis emociones, entonces pues sí me costó un poquito encontrar las palabras. Pero una vez que ya las vi plasmadas, es como de que, ok, esto estoy sintiendo y esto es lo que no quiero para mí, ¿no? Como para mi confort. Y bueno, el ejercicio de respiración pues me funcionó mucho, es como para relajarme y sentir que estoy aquí en este plano, o sea, que no estoy en otro escenario, ¿no? Entonces sí, la verdad, estoy ahorita muy como que en zen. Ok, gracias. Pues igual, como dice Vale, la verdad es que ahorita venía con un dolor de cabeza y ahorita ya no lo siento tan fuerte, ya se me quitó y venía con un nerviosismo. Entonces ahorita ya es como que estoy relajada, estoy tranquila con lo mismo. Vale. Que bueno, mucho de lo que decías de las pautas va por ahí la intención. Una, reconocer que sí está ese discurso. Ese discurso ahorita no está. Aquí está la conversación interna. Ajá, entonces hay que darle lugar, hay que visibilizarlo, como tocar un poco de eso que es lo obvio. Otra es sacar la emoción que nos genera esto y que normalmente está muy pegadito al enojo. Y también es real el enojo, ahí está, y lo plasmo. Como algo que me permite también la arteterapia, tomar contacto con. Y luego, saber que también tengo la capacidad de autorregularme. Y que ya pasó. Entonces, por eso muchas veces podemos ver gente que se enoja y rompe hojas o raya cuando se equivocó. En automático lo hacemos. La cosa es que cuando ya lo hacemos en unas indicaciones, nos pone un poquito más en el foco de reconocer que algo me está pasando con esto. Y como decía la palabra, estar aquí y ahora. Que eso nos permite bajar de donde estemos, de la melancolía o de el futurismo con la ansiedad. Vale. Y esto está mucho más económico que lo que yo hacía a mis 20, déjame te platico. Porque entonces mi enojo era aventar el celular. Y yo, ¡ay, qué hice ahora el celular! ¿Cuánto me va a costar? Y no, esto está de verdad hiperactivo, se los recomiendo. Más barato que un celular aventado, por favor. O aventar peluches. Sí, eso no les pasa nada. Nunca me pasó por la cabeza. Digo, la gente que en el deporte puede jugar también con eso, ¿no? Pegarle al balón o aventar el balón. O sea, es el movimiento que nos genera la liberación.
Que es que inclusive eso es como el soltar, ¿no? En la acción. Que es más saludable la parte del movimiento explosivo que el implosivo. Ok, que vaya hacia afuera, no hacia adentro. No, súper interesante, ¿eh? Vamos a tener que ir a patear. Platícanos la siguiente actividad, ¿cómo sería? Ok. La siguiente actividad va a tener una música de fondo. Les voy a mencionar cómo acomodarnos, que va a tener un tanto sentido, que digámoslo así. Se dice que corporalmente cuando te sientes mal, el cuerpo se muestra que se siente mal, ¿no? Como está cabizbajo. Bueno, la búsqueda es poder sentarme y generar que mi columna esté un poquito más derecha. Ahorita lo vamos a hacer cuando estemos paradas. Entonces, hay un movimiento que se le llama enraizar. Entonces, es una posición en la que nos permite que la cadera esté un poquito más hacia enfrente, nos permite que toda la columna, en ese movimiento nada más hacia enfrente la cadera, la columna se endereza. Ok. Los pies van a estar bien enraizados con el piso y nos va a permitir generar movimiento. Y vamos a ir a la intención de ir al movimiento. Con ese movimiento, le estoy haciendo reconocer al cuerpo que está bien que me mueva. El nervio vago necesita moverse. Por eso luego la recomendación es de ve a bailar. Podemos meterlo porque hay varias actividades en esta que les voy a mencionar. Que puede ser con la voz que les mencionaba, canta. Porque el nervio vago y las cuerdas vocales están muy conectados. Y el oído también. Bueno, digamos que desde el oído hasta el ano está conectado el nervio vago y literal vaga por todo nuestro cuerpo. Entonces, para nosotros relajarlo, nosotros podemos cantar, vibrar, generar sonidos. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, en la meditación hacemos el om. Entonces, esa vibración está ayudando al nervio vago. Por eso luego los animalitos cuando ronronean tienen esta vibración. La ansiedad suele ser una energía que se estanca y lo que queremos es moverla. O sea que mi gatito Rosita, para todos los que lo conocen, cuando viene y me ronronea, es que entonces está tratando como de... Con tu nervio vago para relajarlo. ¡Guau! Rosita, te amo. Entonces lo que vamos a buscar es mover el cuerpo, soltar la mandíbula y generar sonido también con un movimiento del sonido natural. Por ejemplo, si yo exhalo y digo, ok, pero cuando lo vibro, se escucha, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en la duración de la música. Ok. Se los voy a explicar un poco. Una es que cuando hablo de que la cadera esté, lo voy a poner de lado, está un poquito hacia enfrente, vamos a poner los pies a nivel de la cadera. Y vamos a poner la cadera un poquito hacia enfrente, como si estuviéramos metiendo las nalgas. Y eso, voy a soltar los hombros. Por consecuencia, ahorita que empiece la música, voy a ir un movimiento hacia arriba y hacia abajo, como si yo fuera un resorte. La cadera hacia enfrente, suelto hombros, yo suelto más hombros. Ok, empieza la música, vamos hacia arriba y hacia abajo. Les digo a veces como si fuera un bebé con pañal. Ya entendieron el movimiento, ¿bien? Okay. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Respiro profundo. Si les ayuda a cerrar los ojos, para hacer más contacto con el cuerpo. Suelto mandíbula. Como si bostezara. Muevo y suelto mandíbula. Bien. No nos detenemos de filo. Bajamos un poquito el ritmo. Lento, lento, lento. El otro lo vamos a hacer un poquito más corto. Ahí cuentan unos 30 segundos si quieren. Pero es un ritmo más acelerado y en este vamos a buscar sí generar el sonido de la garganta. O sea, de ¿sí? Entonces soltamos todavía el cuerpo que anda todavía en esa vibración. Tomar contacto, cómo se siente, calientito, acelerado. Sigo con mi respiración profunda. Muevo lo que quiera mover, manos,
cuello. Vuelvo a poner la cadera hacia enfrente. Relajo hombros. Relajo cuello. Y voy a empezar con mi movimiento de rodillas. Inhalo y suelto con la boca abierta. Últimas dos. Bien. Listo. ¿Cómo estamos? Podemos regresar aquí y ahora. ¿Cómo está el cuerpo? El mío tiene calor, no sé ustedes. Sí, sí, la primera fue como calor en el pecho y esta la sentí un poco más como en cabeza, inclusive como en las manos. Sí, la energía la sentí distinta. Las de respiración. Sí. Ahí también tiene que ver mucho con la música. Llega a partes del cuerpo de diferente forma. O sea, a ella le puede llegar a la cabeza, a ella le puede llegar al estómago, a alguien en la espalda. Cómo estamos conectados en el oído con la música y cómo se dan cuenta una fue más acelerada y otra fue más tranquila. Entonces, música que tú escojas para el movimiento corporal, la que quieras, pero la última que sea un poco más relajada, para que ya solamente sea la autorregulación de la respiración el que me permite estar aquí y ahora. Y si ahorita me da sueñito, quiero bostezar, les dirá, respiraron perfectamente bien porque han oxigenado muy bien su cerebro. Cuando estamos en clases de canto, por ejemplo, uno de los ejercicios es aprender a cantar con diafragma y cuando estamos en ese canto, literalmente empezamos a bostezar mucho. Y ahí el maestro nos dice, lo estás haciendo bien. Sí. Y a veces lo que le pasa a un cerebro estresado es que no está recibiendo respiración. Entonces yo les digo, respira. La respiración te permite la pausa necesaria para el descanso. Respira, que a veces se nos olvida. Y de buenas, no dependemos de que se nos olvide, sino cuánto muertito estuviera allá afuera. Sí, no, los panteones anduvieran muy llenos, déjame te cuento. Sabes que a mí me llama mucho la atención, la verdad, agradezco bastante como por la práctica del ejercicio, que por ahí yo me gusta un poco eventualmente practicar yoga, ¿no? Entonces en la yoga luego también te conecta mucho con la respiración y demás, y hay una frase que tiene una maestra que me dice normalmente, dice, recuerda que el pensamiento controla la emoción y la respiración controla el pensamiento. Entonces siempre caemos en respiración. Y lo he tomado como una práctica brutal de agradecimiento a mi cuerpo y de decirle, sé que en el día a día estoy respirando de manera inconsciente, gracias por mantenerme viva, hoy te voy a entregar un poco de mi conciencia, vamos a respirar distinto. Entonces se vuelve una práctica muy, muy enriquecedora y de verdad es que muy profunda específicamente para mí. Sí, sí. La verdad es que meter conciencia en nuestra respiración hace muchos cambios. O sea, no importa si es la meditación, si es el baile, si es un momento en el parque caminando, con el perro paseándolo, o sea, como no importa la actividad que escojas, lo importante es que le metas conciencia a esa actividad. Sí, de acuerdo contigo. Grace, la verdad es que agradezco mucho el espacio. Hiperactivos van a tener de todo, actividades, consejos, tips. Va a estar educativo, que si es ansiedad, que ni es ansiedad. Van a tener hasta bloopers con nosotros de todo lo que estuvimos haciendo acá. Así es que, Grace, de verdad, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales para los hiperactivos que estén interesados en buscarte? Para nosotros también, porque ya me vi. Para todo el team. Primero, la página de Kintsugi Sanando Cicatrices en Facebook, en Instagram kintsugi.sc y tal cual de manera individual, psicóloga Grace Gaintán. Y checar las redes porque también vamos a tener un congreso de la salud mental en octubre, gracias al 5º aniversario de nuestro proyecto. Entonces ahí también las espero.
con amplia invitación. Excelente. Hiperactivos, estén al pendiente para el Congreso. Vamos a escribir como que a las redes sociales en el Copy Team me ayudan ahí para que los hiperactivos sepan específicamente cómo se escribe la palabra Kintsugi, para que te puedan encontrar en redes sociales. Nada más me gustaría, Grace, tener un poquito de contexto presencial, digital. ¿Cómo es el contacto contigo cuando tenemos una sesión? De manera individual, en mi página de psicóloga Grace, pueden mandar un mensaje por Instagram o por WhatsApp también. Normalmente hacemos una preconsulta para saber el motivo y ya de ahí organizamos, puede ser presencial o puede ser en línea. Es híbrido, entonces los dos, va perfecto. Por aquellos que luego en modo ansioso ponemos la traba del tráfico, del transporte y demás, pues que sepan que también tenemos medio digital para contactarte. La verdad, profundamente agradecida. Chicas, algo que quieran compartir, que se llevan. No, pues... Sueñito. Sí. Inicié el episodio de una manera y lo terminé de otra completamente diferente. O sea, yo ahorita estoy muy relajada. Entonces, pues sí me sirvieron muchísimo los ejercicios. Muchas gracias. De nada. Y de verdad es que se le ve en la cara. La hubieses visto antes de que llegara, ya estaba así, de que estresada, ¿vale? Sí, completamente. Pues igual, digo, empecé muy estresada, yo creo, y ahorita ya me siento muy relajada, muy tranquila, entonces... Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Grace, De nada, por compartir. ustedes Mil muy gracias, amables. mil gracias. Hiperactivos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por su tiempo, gracias por el espacio. Si se ríen de nosotros, por favor, pongan los comentarios abajo. Quiero saber que se burlaron. Un beso enorme. Gracias por todo. Chao, chao.